Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Es un grato placer para mí, un gozo grande para presentar este culto de adoración de nuestra Iglesia Bíblica Misionera del Ensanche Luperón. Bienvenidos a todos mis hermanos a este servicio, en este precioso día del Señor. También a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en esta ocasión a través de estos medios. Vamos a leer la palabra de Dios primeramente para así edificarnos en este día. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, los versículos del 1 al 15. Dice así la bendita palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es eficaz. Ella nos ayuda a crecer. Señor, fortalécenos en tu palabra en este día. Gracias por mis hermanos y amigos que van a escuchar tu palabra. Te pedimos que tú seas con ellos, bendiciéndole. Señor, que tu palabra llegue a cada uno de sus corazones. Muchas gracias, Señor. Bendícenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh,
Gracias al Señor por estas alabanzas que ha interpretado nuestro equipo de adoración y alabanza de nuestra iglesia. Hermanos, vamos ahora a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ya leímos en San Juan capítulo 3, los versículos del 1 al 15, y nuestro tema de hoy es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Siempre me ha gustado la historia de Nicodemo, que aunque es un pasaje de las Escrituras muy conocido, pero como toda la Escritura sagrada es viva y eficaz y siempre ha de hablar a nuestras vidas. Además, contiene una gran enseñanza, un gran mensaje tanto para los que ya han venido a Cristo como para aquellos que no lo han recibido todavía. Este es uno de los textos de la palabra de Dios que más han impactado y ha hecho tanto bien a los que han creído al glorioso Evangelio de Dios. Quiero, por favor, que presten atención a 4 puntos en este corto mensaje. Y son, primero, Nicodemo viene a Jesús. Segundo, la necesidad del nuevo nacimiento. Tercero, Jesús, el medio de salvación. Y cuarto, el costo de rechazar a Jesús. En primer lugar, Nicodemo viene a Jesús. Están los versículos 1 y 2 de nuestro pasaje. Dice la palabra de Dios que Nicodemo era un hombre de los fariseos y un principal de los judíos. Los fariseos eran una clase de la sociedad judía que mantenía un gran celo por la pureza ritual y ceremonial de la ley mosaica, y también cuidaban radicalmente sus propias tradiciones, las cuales añadían a las leyes del Antiguo Testamento. Según Josefo, el historiador hebreo, existían unos 6.000 fariseos en tiempos de Herodes el Grande. Nicodemo era un fariseo destacado, un principal sobre los judíos, pertenecía al Sanedrín, que era el tribunal supremo judío, era como la suprema corte de justicia de nuestro país. En el verso 2 dice que vino a Jesús de noche para no ser visto, quizás, por los demás legisladores del Sanedrín. Pero lo más importante para nosotros es que vino a Jesús, y ese es el primer paso que debe dar el hombre pecador en su vida: conocer a Jesús en su vida y acercarse a Él. Inmediatamente Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoce al Señor Jesucristo como maestro y le dice que Dios estaba con él. Lo que no sabía Nicodemo era que el maestro con quien él hablaba es el Hijo de Dios y que es el mismo Dios. Por eso el Señor pasó por alto lo de maestro y aún lo que había dicho Nicodemo de que Dios estaba con él, y va al punto donde Jesús quería llevarlo, que es a su vida espiritual. En segundo lugar, la necesidad del nuevo nacimiento. Lo veremos en los versículos 3 al 8. El Señor Jesús le respondió a Nicodemo lo que él no esperaba. En el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor fue directo al problema. Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Sabía cuál era la necesidad de él, la necesidad de un cambio en su vida, el nuevo nacimiento espiritual, que solo puede
producir el Espíritu Santo de Dios. Aunque Nicodemo era una eminencia en la religión y en las leyes del pueblo judío, le faltaba ese verdadero nacimiento espiritual del que el Señor le empieza en este momento a hablar. Según el versículo 4, fíjese que Nicodemo no entiende lo que el maestro le quería decir. Dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía, porque lo espiritual hay que entenderlo espiritualmente. No es la capacidad intelectual o religiosa que cambia al hombre. El hombre es cambiado cuando encuentra al Señor Jesucristo como su único Salvador. Según el verso 5, el que no es purificado por el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Dice Jesús en San Juan 7, 38 y 39: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, de nuestro interior han de correr ríos de agua viva que purifiquen nuestros corazones. No debemos guardar rencores, resentimientos, malos deseos y tantos pecados que no deben permanecer en nosotros. El Espíritu Santo limpie nuestra vida y ponga sus frutos en nuestros corazones, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mis hermanos, no somos salvos por la capacidad intelectual, o porque hago buenas obras, o porque voy a la iglesia. No, la palabra de Dios dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento no es obra nuestra, es obra de Dios. Nicodemo sabía de leyes, conocía la Escritura y las tradiciones judías, pero no había experimentado el cambio que ofrece Dios a través de su Espíritu Santo. Nicodemo había oído de las señales que había hecho Jesús, pero no había creído y no había recibido el testimonio del Señor, al igual que casi todos los judíos. Vemos en San Juan capítulo 1, los versículos 9 al 12, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En tercer lugar, vamos a ver que Jesús es el medio de salvación. Los versículos 14 al 15. Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo sobre el nuevo nacimiento. Y para que Nicodemo pudiera entender que él, Nicodemo, a pesar de ser un religioso importante de Israel, estaba perdido en sus pecados, no experimentaba el nuevo nacimiento en el Espíritu. El Señor Jesús, en el verso 14, le remite a una historia del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9, que dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua,
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así como sucedió en tiempos de Moisés, mis hermanos, que los israelitas eran mordidos por las serpientes, el que era mordido miraba a la serpiente de bronce que Moisés había levantado y no moría, sino que vivía. Le dice el Señor Jesús a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? El verso 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente fue el símbolo de Jesús. Y la serpiente es un animal inmundo, maldito, pues Dios la maldijo en el huerto del Edén. Pero ese fue el animal que Dios escogió en el desierto para convertirlo en un medio de salvación para el pueblo de Israel. Ese es el animal que Jesús dice que le simboliza. Y pienso que Dios pudo haber dicho a Moisés: hazte un cordero de bronce y todo el que mirare al cordero será salvo. Pero eso no fue lo que Dios le dijo a Moisés, sino: hazte una serpiente. ¿Saben por qué? En la cruz Jesús fue hecho pecado, fue hecho maldición por causa tuya y por causa mía. La ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús, para que nosotros ahora podamos alcanzar salvación y vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice el apóstol: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. El Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario para darnos salvación. Es por el amor de Dios que tú y yo podemos alcanzar la salvación. En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cuarto y último lugar, vamos a ver el costo de rechazar a Jesús. Está en los versículos del 18 al 21 de nuestro pasaje. Dice la palabra de Dios en los versos 18 al 21 de nuestro pasaje, repito, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En estos versículos la palabra de Dios habla de dos clases de personas: el que cree en el Hijo por la gracia de Dios no es condenado, y el que no cree en el Hijo de Dios es condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. El versículo 19 dice que el que no cree ha sido condenado por rechazar al Hijo de nuestro Dios. Ha rechazado al Cordero de Dios que quita el pecado y da vida eterna. El único que puede cambiar las malas obras del corazón es nuestro Salvador y Señor Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Ven a Cristo hoy y recibe la gracia de Dios para que reciba la luz y tus obras sean hechas en Dios. No desprecies más a la sublime gracia de Dios. Recibe hoy a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, y serás salvo. Esa es la palabra de Dios, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y te guarde. Y a nuestros amigos que abran sus corazones y le den salvación y vida eterna. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Seas mi universo, no quiero darte mis palabras como quiero tu diluvio de alabanzas en mi boca, que sea mi universo, que sea todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi todo lo que
Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tus alabanzas, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por el nuevo nacimiento, gracias por Jesús, nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, porque a través de su muerte en la cruz del Calvario hemos sido salvos, Señor. Si creemos y hemos creído en ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a nuestros amigos, Señor, que han escuchado tu palabra y que ellos puedan recibirte como su Salvador personal. Señor, y ahora te pedimos por nuestro país, que tú bendiga nuestro país, Señor, que tú quites esta pandemia, que tú, Señor, bendiga a los médicos, las enfermeras, todo el personal médico, Señor, que tú lo bendiga. Bendiga las nuevas autoridades, de manera que puedan, Señor, ayudar, Señor, en este problema que tenemos, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, que tú les des, Padre, confianza en ti, que tú les des, Señor, la dirección para que ellos puedan trabajar, Señor, de manera que pueda ayudar, Señor, puedan ayudar en estos problemas que hay en nuestro país, tanto de la pandemia como en lo económico, en lo social, en todas las cosas, Señor, que tú des sabiduría a este equipo, Señor, que empieza hoy, Padre, a gobernar nuestro país. Ten misericordia, Señor. Padre, gracias, Señor, por todas las cosas. Bendícenos en este día y siempre, Señor, ayúdanos en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.